Bueno, buenos días con todos. Bueno, al ver que no hay muchos conectados, vamos a empezar con la charla de hoy día. Muy bien, entonces el día de hoy vamos a hablar acerca del narcisismo, no ver más allá de nuestro reflejo. Muy bien, ¿qué significa ser narcisista? ¿Vivimos en una sociedad narcisista? ¿Es esta una sociedad narcisista? Bueno, tenemos dos puntos para poder explicar lo que está sucediendo hoy en día actualmente. Vivimos en tiempos que fomentan potencia ciertas cualidades y características propias de las personalidades narcisistas. Por ejemplo, la atención, la belleza, los estereotipos, las redes sociales, los famosos influencers. Entonces, hoy en día en nuestra sociedad actual, podemos, como se dice el primer punto, vivimos en unos tiempos en los que ciertas cualidades y características fomentan y potencian estas cualidades de la personalidad narcisista. Número 2, las personas narcisistas tienen una escasa percepción de sus propios rasgos de personalidad y un contexto que exalta los signos de belleza, riqueza, prestigio o poder, como le estaba explicando en el primer punto, no es el mejor ambiente para invitar a la reflexión y ayudar a identificar estas tendencias de personalidad. Entonces, en una sociedad en la que vemos que estas características, estos signos de belleza, riqueza, prestigio, poder, son los que hoy en día resaltan y destacan o hacen, mejor dicho, que una persona sea el punto de atención, obviamente que no va a ser un énfasis o una reflexión. Entonces, este tipo de cualidades o de signos no permiten que las personas que sean narcisistas o mejor dicho, en la sociedad en general reconozcamos estas tendencias de personalidad de una persona narcisista. Lo vemos como que algo normal. Las relaciones sociales de las personas narcisistas. Las personas narcisistas suelen pensar que el problema está en los demás. Las emociones negativas o displacenteras que sienten son consecuencia de algo que el otro no está haciendo bien. Y son los demás quienes cometen errores. Si la persona narcisista se siente triste, enojada, molesta, incómoda, o algo ha sucedido o algo ha pasado, él no va a asumir su error, sino va a ser o va a decir que es culpa del entorno o de otra persona o culpa de cualquiera menos de él, de lo que está pasando. Número 2. Según el experto psicólogo Theodore Milo, las personas narcisistas tendrían hiperdesarrolladas la autoexaltación y la competitividad, que son características que todos tenemos, pero que se hiperdesarrollan a un máximo nivel, por así decirlo, en las personas que tienen este tipo de trastorno de la personalidad. Hacen verdaderos malabarismos para manifestar su valía, para validar su opinión o su sentir. Esto los lleva a moverse en los límites entre la verdad y la mentira. Supongamos que para llamar la atención las personas narcisistas distorsionan la realidad, se hacen ver de repente como si fueran otro tipo de persona para que en el resto de las personas cause cierto nivel de impacto, de asombro o de admiración. Las dificultades sociales de las personas narcisistas tienen su origen en miedos como el miedo al fracaso, el miedo al rechazo o el miedo a decepcionar. Estos miedos hacen que se debatan entre momentos de una altísima autoestima y otros de muy baja autoestima. ¿Cómo identificar a una persona narcisista?
Identificamos a una persona narcisista con 6 características, las cuales son: número 1, la persona narcisista no muestra empatía. No les interesa las emociones o lo que esté sucediendo emocionalmente o con otra persona, a no ser que este tipo de interés genere un beneficio hacia su propia persona. La comunicación tiende a ser unidireccional, lo que quiere decir que en algún punto de una conversación siempre va a terminar dirigiéndose hacia la persona, quiere decir hablando de sí mismo. No aceptan las críticas ni en el sentido constructivo, las toman a mal o de una manera un poco agresiva en el sentido del enojo, no quiere decir de que es violenta precisamente. 4, son personas con tendencia controladora y manipuladora, siempre quieren estar por encima de los demás, ellos son los líderes, los jefes, nadie está por encima de ellos. 5, las personas narcisistas tienden a mostrarse crueles y soberbias. Como les dije, siempre van a tener esa predisposición a ser más, a ser los que están arriba de todos. Y por último, tienen un autoconcepto fantasioso e inflado, que en algunos casos, como les decía, se distorsiona de la realidad y se crean su propio mundo. ¿Hay diferentes tipos de narcisismo? Sí. Y tenemos, y en lo general, hay características que comparten todos los tipos de narcisismo. El miedo al fracaso, al rechazo, a la crítica, la baja autoestima, la necesidad de aceptación, la falta de habilidades sociales, la dependencia emocional y el perfeccionismo. El narcisismo funcional es aquel que la persona mantiene sus rasgos con una intensidad y frecuencia ajustadas a su entorno. Quiere decir que tiene desarrolladas ciertas características que hemos visto al costado propias de este trastorno de la personalidad, pero sin embargo trata de mantenerse adaptado a su entorno, no son muy notorias, por así decirlo, ¿no? Sin embargo, en el narcisismo patológico, en el cual los rasgos narcisistas tienen una interferencia demasiado elevada en la vida de la persona y su entorno, producen daños y dificultades emocionales muy evidentes para su entorno, el cual se ve afectado por la crueldad o la falta de empatía de la persona narcisista. Ya este tipo de narcisismo patológico puede ser dañino, como le decía, para su entorno, debido a la falta de empatía, a la falta de habilidad social con la que se va a ir desempeñando, ¿no? Porque va a tener dificultades en el sentido de que siempre va a estar predispuesto a pasar por encima de todos. Consecuencias del narcisismo. Las consecuencias del narcisismo son las dificultades de adaptación en el ámbito laboral, en la pareja y en general ante cualquier entorno. Son personas que difícilmente pueden desarrollarse socialmente con las personas o, mejor dicho, tener comunicación social con las personas en el sentido de que van a tener dificultades sociales y de comunicación, falta de vinculación afectiva o de apoyo social, perdón, por las dificultades a la hora de mantener relaciones sanas y recíprocas. Las personas narcisistas pueden de repente desarrollar amistades falsas, por así decirlo, superficiales, nada más por, no sé, el contacto social, etcétera. Más, es muy difícil que tengan amigos de verdad, por así decirlo, que realmente estén ahí presentes cuando necesiten de repente en un momento muy malo de su vida el apoyo emocional del círculo social, y al no poder entablar este tipo de relaciones sanas y de apoyo es la falta de vinculación afectiva que va a suceder debido a su dificultad de mantener la comunicación y su vida social.
La baja tolerancia a la frustración, cuando las cosas no salen como uno quiere o querría que sucedieran. Y bajo autocontrol de impulsos o respuestas de ira y enfado excesivo. Así como dificultad para hacer y recibir críticas. En general, son dificultades de comunicación asertiva. La comunicación asertiva es cuando de repente nosotros hacemos un comentario y también está incluso cómo interfiere el tono de voz, la forma y las palabras que utilizamos. Entonces, si nosotros hacemos una crítica para mejoría, se nota incluso en el tono de voz. Sin embargo, las personas narcisistas, al recibir este tipo de críticas, ya sean constructivas o etcétera, en algunos casos, el impulso o las respuestas que van a tener suelen ser de ira o de enfado excesivo. Y bueno, eso sería la charla de hoy día acerca del narcisismo. Gracias a todos, espero que tengan un buen fin de semana y nos vemos la próxima clase.